Bueno, ya hablamos del acto administrativo y ahora vamos a hablar del expediente y el procedimiento administrativo. En realidad, el expediente no es más que la materialización del procedimiento. O sea, el procedimiento son pasos. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento son una serie de pasos que se cumplen para lograr un fin. Eso es cualquier procedimiento. Un procedimiento para fabricar determinada cosa. Bueno, se pone por acá tal materia prima, pasa por esta máquina, pasa por esta otra y sale como resultado final este producto. Bueno, eso es un procedimiento. Un procedimiento administrativo son una serie de pasos ordenados sistemáticamente que nos van a llegar a un resultado que es el acto administrativo. Ahora, ese procedimiento, esos pasos, ¿dónde se materializan en el expediente administrativo? ¿Y cómo? Bueno, a través de hojas, que se llaman fojas, que se van agregando en una carpeta que es un expediente, un legajo. Entonces, dentro del expediente administrativo se van poniendo las hojas, cada hoja o varias hojas es un paso, por ejemplo, el inicio. Bueno, va una persona y quiere pedir la habilitación de un negocio a la municipalidad de Varela. Entonces presenta el pedido de habilitación, que es un formulario que le dan en la mesa de entrada, que llena con unos datos, más unos papeles que le piden, que a lo mejor son el plano del negocio, no sé, la habilitación del gas, la habilitación de no sé qué, bueno. Todos esos papeles los presenta en la municipalidad. La municipalidad, ¿qué hace? Inicia un expediente, imprime un papel con un número que lo pone en la tapa, que es la carátula con el número de expediente, y pone los papeles adentro. Ahí empezó el trámite. Después, ¿qué se hacen con todas esas hojas que presentó la persona? Se le pone un sellito arriba, redondito en la punta, y se le pone un número. Se las ordena cronológicamente. Entonces se pone 1, 2, 3, 4, 5. Ese numerito que está en el sellito redondito en el borde de la hoja se llama folio. El sello redondito es el sello foliador. Entonces todo el expediente administrativo está materializado, todo el procedimiento dentro de una carpeta, dentro de un legajo que se llama expediente, y que tiene fojas que están foliadas, o sea, numeradas cronológicamente, y eso va circulando del organismo que lleva adelante el procedimiento y va dando los pasos necesarios para lograr el paso final, que es el dictado del acto administrativo. Ahora, el procedimiento administrativo, como tal, tiene una serie de particularidades que ahora vamos a ver y que lo diferencian, por ejemplo, de un procedimiento judicial. Pero antes de llegar a ese punto, quiero detenerme en una cosa, porque yo les hablo del expediente administrativo y del legajo en papel para que se entienda, porque en realidad la nueva tendencia, la nueva modalidad es despapelizar la administración, y entonces en realidad el expediente administrativo no es un legajo en papel, sino que ahora es en realidad un expediente digital, donde en realidad las fojas son documentos digitales que están ordenados también por número, de orden, el primer documento, segundo documento, tercer documento, cuarto documento, pero básicamente emulan un expediente en papel. Esto es lo que se está usando ahora, el expediente digital, la presentación digital en lugar de presentación en papel. O sea, en vez de llevar el papel a un mostrador, se llena un formulario en línea, se presenta en línea, el número de expediente me lo asignan en línea y los pasos los va dando el expediente electrónico y se llega a un final, que es un acto administrativo que se notifica electrónicamente. El concepto es el mismo, nada más que en vez de materializarse a través de un legajo, o sea, el procedimiento a través de un legajo en papel, se materializa a través de un expediente digital. Pero bueno, básicamente entonces el procedimiento administrativo son una serie de pasos ordenados sistemáticamente que tienen por fin el dictado de un acto administrativo y se materializan dentro del expediente administrativo. Ahora, yo dije que el expediente administrativo, perdón, el procedimiento administrativo con respecto al procedimiento judicial tiene una serie de diferencias y son muy importantes y son muy notorias. La primera diferencia: mientras que el procedimiento judicial se lleva adelante ante un funcionario imparcial, que es el juez, el procedimiento administrativo se va a llevar adelante ante una de las partes del expediente. Porque siempre en el procedimiento administrativo una de las partes va a ser
un ciudadano, pero la otra parte va a ser el Estado. Y resulta que el Estado va a ser quien lo va a recibir, va a dictar el acto administrativo final, va a dictar la resolución, va a dictar el acto administrativo. Entonces un poco el Estado está actuando como juez y parte, vamos a decir, entre comillas juez y parte, pero quiero decir, una de las partes es la que también es la que resuelve, cosa que en el expediente judicial no pasa porque son dos partes y el juez es un tercero imparcial. Así que la primera diferencia es que quien decide un expediente judicial es imparcial y en el expediente administrativo el Estado es parte en el expediente. Primera cuestión. Segunda cuestión. El expediente judicial o el procedimiento judicial es un procedimiento formal, para lo cual hay pasos casi sacramentales que tienen que cumplirse y que si no se cumplen, obviamente acarrean cierta consecuencia para quienes lo cumplen. El procedimiento administrativo es un procedimiento que se caracteriza por un principio que se llama informalismo a favor del administrado. Esto quiere decir que la persona, el solicitante del trámite, no necesita, no está obligado a seguir o a cumplir pautas sacramentales o pautas rigurosas como en el procedimiento judicial. Es un procedimiento que no para la administración formal, pero para el administrado, para el usuario, para el solicitante, es informal. Entonces, por ejemplo, si hay que interponer un recurso y el administrado o el solicitante, en lugar de llamarlo recurso de, vamos a ver, reconsideración, que es uno de los recursos posibles, lo llama recurso de apelación, bueno, la administración tiene que interpretar qué es lo que quiso decir el recurso de reconsideración. Se aplica este procedimiento, este principio de informalismo, y entonces la administración tiene que encauzar su planteo del modo más conveniente para el usuario. Por ejemplo, si él tenía que interponer un recurso que se llama recurso jerárquico, y en vez de interponer un recurso jerárquico puso me notifico en disconformidad, la administración tiene que interpretar que me notifico en disconformidad es que interpuso un recurso jerárquico. Esta es otra diferencia entonces, que el procedimiento judicial es un procedimiento formal y el procedimiento administrativo es un procedimiento que tiene establecido el informalismo en favor del administrado. El tercer principio, o tercera diferencia, es el tema del patrocinio letrado. Patrocinio letrado quiere decir tener un abogado. Mientras que en el procedimiento judicial es obligatorio tener un abogado, no se puede acudir a un procedimiento judicial sin abogado. En el procedimiento administrativo, el patrocinio letrado no es obligatorio. El patrocinio letrado es voluntario, es optativo, y de hecho no solamente es optativo, sino que no es necesario, salvo en casos muy, muy puntuales donde la administración ve que se discuten cuestiones técnico-jurídicas y que la persona por no tener abogado va a estar en desventaja, entonces le va a pedir que nombre un abogado. Pero salvo esos supuestos, no hace falta abogado. En cambio, en la justicia no hay manera de prenderse sin un abogado. Esta es otra diferencia. Después, además, otra diferencia más es la que se llama la condena en costas. Cuando uno pierde un juicio en tribunales, se tiene que hacer cargo de los gastos del juicio, de las costas. En el procedimiento administrativo es un procedimiento en que no hay costas. No hay condena en costas. No hay uno que pierde y uno que gana. Y si le dicen que no tiene que pagar lo que haya insumido en la administración para tramitar ese expediente. Así que, en principio, la diferencia es que el procedimiento administrativo es gratuito, mientras que el procedimiento judicial tiene costas. Y de esta manera, entonces, queda claro algunas diferencias o notas que marcan lo que es un procedimiento en la justicia y lo que es el procedimiento administrativo. Entonces, para
dejar algunas pautas más. El procedimiento administrativo se materializa en el expediente. Cuando uno presenta algo en el procedimiento administrativo, nos tienen que poner un sello. Ese sello se llama cargo, y ese cargo, que puede ser un sello si es que presentamos en papel, o puede ser una constancia electrónica si es digital, ese cargo va a ser la constancia de presentación, que por lo general tiene día y hora de la presentación. Todo va a estar foliado cronológicamente y sistemáticamente, y además el expediente va a tener que ir siguiendo un procedimiento de acuerdo a lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, y va a finalizar el procedimiento administrativo después de cumplir los pasos que corresponden de acuerdo a la ley, de acuerdo al procedimiento que se trate y para cuál sea el fin. Va a finalizar con el dictado del acto administrativo. Hay que tener en cuenta también que así como uno presenta el escrito y se le da un cargo, si uno manda el escrito por correo, la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se considera el día de presentación del escrito del día que uno lo presentó en el correo. O sea, si yo tengo que mandar una carta desde una provincia a la nación, a un organismo nacional, se considera que el día que presenté el escrito es el día que lo llevé al correo y lo deposité en el buzón, lo dejé en el correo. El sello del correo es la fecha de presentación del escrito, aunque llegue varios días después al organismo público. Otra cuestión a tener en cuenta es el caso de que hay un plazo. Por ejemplo, me intiman, hay un plazo para presentarlo. Bueno, hay un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece que si el plazo vence un día, como se supone que de acuerdo al Código Civil, los plazos se vencen a las 0 horas del día siguiente al que el plazo vencía, entonces se puede presentar válidamente el escrito dentro de las 2 primeras horas de apertura del lugar donde tenía que presentar el escrito del día siguiente, hábil siguiente. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me intiman y me dicen, tiene tiempo hasta el 29 de junio para presentar el escrito. Bueno, perfecto, hasta el 29 de junio tengo tiempo. Ahora, resulta que supuestamente, según el Código Civil, el 29 de junio termina a las 0 horas del 30. Pero a las 0 horas del 30 el organismo público donde yo tenía que presentar el escrito está cerrado. Bueno, la ley dice que yo puedo válidamente presentar el escrito el día 30 dentro de las 2 primeras horas que abre el lugar donde yo tengo que presentar el escrito. Pongámosle que fuera, no sé, el Ministerio de Economía. ¿A qué hora abre el Ministerio de Economía? A las 9 de la mañana. Bueno, aunque el plazo vencía hoy, 29 de junio, yo hasta las 11 de la mañana del día 30 puedo ir al Ministerio de Economía y presentar el escrito. O ir o digital, lo que corresponda. Pero quiero decir, se llama presentación en 2 primeras. Las 2 primeras horas del día siguiente. Si, por ejemplo, a mí me hubiera intimado hasta el día viernes, no sé, un viernes, qué sé yo, el viernes X, y yo no llegué a presentar el escrito en ese día, o el papel, o el documento, lo que sea que tenía que presentar ese día, lo puedo presentar válidamente las 2 primeras horas de apertura del lugar el día lunes. Porque el sábado y domingo no son hábiles. Otra cuestión a tener en cuenta es las notificaciones. Cuando nosotros nos notifican en el procedimiento administrativo, siempre el plazo por el que nos notifican empieza a correr a partir del día hábil siguiente a la notificación. Entonces, si a nosotros nos notifican un lunes, el plazo se empieza a correr desde el martes. Si nos notifican un martes, se empieza a correr desde el miércoles. Si nos notifican un miércoles, empieza a correr desde el jueves. Si nos notifican un jueves, empieza a correr desde el viernes. Pero si nos notifican un viernes, empieza a correr desde el lunes. Porque sábado y domingo no son hábiles. Y ahora viene otra más, que tienen que tener en cuenta. Como los días sábados no son hábiles para la administración pública, pero son hábiles
son hábiles para el correo, por ejemplo, puede pasar que una notificación nos llegue un sábado. Si esto ocurriera, si la notificación nos llega un sábado, tenemos un tema. ¿Por qué tenemos un tema? Porque en realidad se considera, ¿cuál es el primer día hábil siguiente? El lunes. Bueno, se considera que nos notificaron el lunes y el plazo recién comenzaría a correr el martes. Entonces, repito, rápidamente, pero para que se entienda. Primero el tema de la presentación. Si yo tengo que presentar un escrito y lo tendría que presentar hoy porque se vencía el plazo hoy, lo puedo presentar válidamente en las 2 primeras horas de mañana. Si eso fue un viernes, lo puedo presentar válidamente en las 2 primeras horas del lunes. Cuando digo 2 primeras horas, me refiero a 2 primeras horas de apertura del horario habitual del lugar donde lo tengo que presentar. O sea, al día hábil siguiente del que me vencía el plazo, tengo 2 horas para presentarlo válidamente. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando lo mando por correo. Si yo mando algo por correo, se considera que lo presenté el día que lo mandé por correo. No importa que llegue 15 días después. Y tercera cuestión. Si me notifican de algo y tengo un plazo, ese plazo tengo que contarlo a partir del día hábil siguiente a la notificación. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta que si me notifican un viernes, el plazo va a empezar a correr un lunes. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la notificación el sábado, que a veces pasa, porque por ejemplo las cartas de documento o las cosas, los telegramas, las cosas que vienen por correo, pueden llegar incluso un sábado, porque el correo trabaja los sábados, a pesar de que la administración está cerrada. Entonces no es un día hábil administrativo, es un día hábil para el correo, pero es un día inhábil para la administración. Entonces, ¿cuándo se considera que me notificaron? El lunes. Pero el plazo ahí en ese caso comenzaría a correr el martes, porque es el día hábil siguiente de la notificación. Pero como la notificación tiene que considerar que fue en día hábil, es al día siguiente. Eso quiero que quede claro. Entonces, con esto vimos, ya vimos antes el acto administrativo y los elementos esenciales y accidentales, cuando el acto es nulo y anulable. Ahora vimos procedimiento y expediente administrativo y la diferencia con el procedimiento judicial. Y ahora vamos a ver un temita más antes de cerrar este video, que es el agotamiento de la vida administrativa. ¿Y qué es esto? Esto implica que si a mí la administración me dice que no a algo que yo pido, yo tengo la posibilidad, vamos a ver, de presentar recursos administrativos. Ahora, si yo no presento esos recursos administrativos en tiempo y forma, entonces se considera legalmente que no agoté la vía administrativa y por lo tanto no puedo después seguir discutiendo lo que yo no estoy de acuerdo en la justicia, porque todo lo que se termina en el procedimiento administrativo, la última resolución que se dicte, ese acto final, después de interponer los recursos que ya vamos a ver cuáles son, si a mí no me conforma, no terminó ahí la discusión. Yo puedo seguir discutiendo. ¿En dónde? En la instancia judicial. Pero para poder ir a la instancia judicial a discutir, tengo que haber primero agotado los medios que la ley de procedimiento administrativo me daba para discutir en la administración, que es los recursos. Y eso es cuando uno interpone los recursos obligatorios dentro de la administración, es cuando uno logra el agotamiento de la vida administrativa y por lo tanto puede ir a la justicia. Y después vamos a ver, una vez que hablemos de los recursos, que desde que se resuelve el último recurso hasta que voy a la justicia hay un plazo que son los 90 días hábiles judiciales. Ahí no son administrativos, son judiciales. Entonces, digamos que uno tiene una serie de cosas que tener en cuenta para no perder el derecho. La primera es, si la administración resolvió algo que no me gusta, interponer los recursos obligatorios. Y una vez que tengo la resolución, si sigue no gustándome o no dice lo que yo quiero que diga, tengo 90 días hábiles judiciales. 90 días hábiles judiciales son 90 días que trabaja la justicia para poder ir a la justicia y plantear mi oposición a ese acto administrativo que dictó la administración. Esto se llama el agotamiento de la vida administrativa.
¿Y por qué es importante esto? Porque si yo no interpongo los recursos y no agoto la vía administrativa, cuando yo quiera ir a la justicia a discutir el acto administrativo con el que no estoy conforme, me va a decir la justicia, no señor, acá usted no tiene nada que discutir porque usted no agotó la vía administrativa. Bueno, pero eso va a ser materia de nuestro próximo video cuando hablemos de los recursos en el procedimiento administrativo.